Buenos días, mis hermanos. Soy el pastor Enzo Vázquez Rojas de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá. Y hoy, en el Día del Señor, domingo 19 de abril de 2020, compartiremos la escuela dominical. La lección se encuentra en Gálatas, capítulo 2, del verso 1 al 5. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, en el capítulo 1 de Gálatas, el apóstol nos relata el origen de su evangelio, es decir, de dónde sacó él las enseñanzas al respecto, y afirma vehementemente que lo recibió directamente del Señor Jesucristo, no de hombres ni por hombres. Por lo tanto, asegura que ese es el único y genuino evangelio. No hay otro evangelio. Por esta razón dice en Gálatas capítulo 1, verso 6, en relación a la iglesia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo anunció el evangelio que había recibido del Señor, pero inmediatamente falsos hermanos enseñaban que para ser salvos, además de la fe en Jesucristo, debían cumplir la ley y obligaban a los gentiles a circuncidarse. Pablo predicó con gran esfuerzo la verdad y no le fue fácil. Se resistían a sus enseñanzas. Sin embargo, la mentira de los falsos maestros se introdujo rápida y fácilmente en la iglesia. Lamentablemente, esta actitud no ha cambiado con los siglos. Cada vez que se anuncia el Evangelio de Jesucristo en lugares donde no es conocido, rápidamente es contaminado con tradiciones agregadas por falsos maestros que no se sujetan a las enseñanzas bíblicas. Si bien en tiempos de Pablo eran los judaizantes los que perturbaban a los hermanos, enseñando que debían cumplir la ley, además de creer en Jesús para ser salvos, hoy los falsos hermanos pretenden darle al Evangelio un propósito diferente al que Dios le ha dado. Y de esta manera enseñan otro Evangelio. No que haya otro, dice el verso 7 al 9, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, existe un solo evangelio. Un solo evangelio. Sin embargo, desde los días de Pablo hasta nuestro tiempo, se predican muchos evangelios, pero solo uno es el verdadero. Uno es el legítimo.
y todos los demás son falsificados. Ahora, cuando se falsifica algo, siempre cuesta distinguirlo del verdadero. Siempre cuesta distinguirlo. Por lo tanto, es responsabilidad del creyente revisar diligentemente la legitimidad de su fe. El verdadero evangelio es aquel que se desprende de la correcta interpretación de la Biblia y que está explicado ampliamente en las cartas de Pablo y en el resto del canon bíblico. Y no quisiera seguir adelante sin denunciar brevemente algunos de estos evangelios diferentes. Tenemos el evangelio de la prosperidad, que enseña que el propósito del evangelio es que Dios quiere que vivamos como magnates. Toman la Biblia como un manual para hacerse millonarios. Quien enseña este evangelio sea maldito. También tenemos el evangelio del pensamiento positivo. Este está basado en el poder de la mente, de tal manera que si deseamos cualquier cosa, primero se visualiza y luego se decreta, y Dios tiene que hacerlo. Esta herejía fue popularizada por el brujo David Yonggi-cho, que enseña un evangelio basado en el budismo, el hinduismo y el esoterismo, conocido como Nueva Era. Quienes siguen este falso evangelio se atreven a decretar en el nombre de Jesús. Por un lado dicen que honran a Jesús, pero son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo. Creen que pueden ordenar a Dios y asumir la autoridad del Espíritu Santo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El Espíritu Santo dice, la condenación no se tarda para estos. También tenemos el evangelio antropocéntrico. Este evangelio coloca al hombre como el propósito central del plan de Dios. Sacan a Cristo, no es cristocéntrico, y transforman a Jesús en una especie de Aladino y el genio de la lámpara, cuyo objetivo es cumplir todos los deseos del hombre. Una de las afirmaciones más herejes de los que enseñan este evangelio es cuando afirman, escucha bien, que Jesús prefirió morir a vivir sin nosotros. Hermanos, esto es blasfemia. Jesús no prefirió morir a vivir sin nosotros. Él es pleno, Él es perfecto. También por otro lado tenemos el evangelio de la autoestima. Esta herejía busca reivindicar al hombre como una víctima del pecado. Este falso evangelio declara que el hombre tiene en su interior a un héroe escondido y debemos descubrirlo. Sin embargo, la Biblia, cuando describe al hombre, dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Este falso evangelio basa su enseñanza en filosofías diabólicas, principalmente en la filosofía de Hipócrates y su teoría de los 4 temperamentos, que se ha convertido en la Biblia de los brujos y brujas de este tiempo. Bueno, y así existen muchos evangelios diferentes, y maldito el que los anunciare. Ahora, siguiendo con nuestra escuela dominical, el apóstol Pablo, para probar que su evangelio es el verdadero, dice en el verso 1 y 2 de nuestra lección: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé,
llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, hermanos, después de 14 años de andar predicando por todos los lugares y por revelación del Espíritu Santo, Pablo vino a Jerusalén acompañado de Bernabé y Tito y expuso su evangelio a los demás apóstoles de Jesús. Les dijo lo que él predicaba. Y no tan solo a los apóstoles, sino que a los que tenían reputación de saber, de tener conocimiento. Y sus enseñanzas no fueron rechazadas, pues eran las mismas que ellos habían recibido de Jesús. Por lo tanto, nadie podía acusarlo de estar enseñando un evangelio diferente. Pablo llevó a Tito, hermano, que era un judío griego y que no se había circuncidado. Y cuando él llegó, los falsos maestros querían obligarlo a circuncidarse como condición para ser salvo, de acuerdo a un evangelio diferente. Y dice el verso 3, mas ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Él no lo permitió. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y los apóstoles y los hermanos en Jerusalén, siendo judíos y teniendo tan arraigada la circuncisión, entendían que los que estaban introduciendo este acto de la circuncisión como un agregado al verdadero evangelio eran falsos maestros, ya que de esta manera manifestaban su incredulidad sobre la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y es importante, hermano, contemplar cómo Pablo contiende ardientemente por la fe que le fue entregada, no aceptando cualquier cosa. Agrega en los versos 4 y 5 de nuestra escuela dominical, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, que quieren imponer cosas que no están en la Biblia, que no son del evangelio que nosotros hemos recibido. El verso 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Siempre habrán falsos hermanos, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero mire, el verso 2 es lamentable y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El evangelio, hermano, tan cambiado. Cada farsante que está al frente, hermano, ha hecho del evangelio lo que ha querido. Y aquí dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Algunos declaran, no debemos ser críticos en aspectos doctrinales, que lo importante es la unidad. Mas no es así, hermano. El evangelio es uno. El evangelio es uno. Por lo tanto, hermanos, debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas en su carta, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan la soberanía de Dios y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo, por revelación de Dios, conversó con los demás apóstoles y hermanos de Jerusalén para comparar su evangelio con el de ellos.
y comprobar que estaba en la verdad, a fin de no correr en vano y para que la verdad del Evangelio que él enseñaba a muchos permaneciese en ello. Ahora nosotros, hermanos, ¿con quién compararemos el Evangelio que nosotros practicamos y enseñamos? ¿Qué pasa si estamos enseñando un Evangelio errado a nuestros hijos? ¿Cómo permanecerán en la verdad? Y hermano, y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo nos escribió la Biblia. Y nos someteremos, y no nos someteremos a nada que no esté claramente establecido en ella. Recuerde, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos examinar el Evangelio que enseñamos y practicamos con las Sagradas Escrituras, como enseña el Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano, que Dios le bendiga y le dé entendimiento en todo. Dios bendiga esta meditación. Oremos todos al Señor. Eterno Dios y buen Padre amado, hay tanta tiniebla con respecto a su Evangelio, tantos falsos enseñadores, falsos maestros, Señor. Permita que ninguno ande en tiniebla ni sea extraviado de la verdad. Ilumine a cada uno de sus hijos en la lectura y el entendimiento de su palabra. Tenemos la Biblia, Señor. Pablo no la tenía en su tiempo. Él lo recibió directamente por revelación suya y luego lo enseñó a los hermanos, y en su misericordia usted escribió todas aquellas cosas para nosotros, para que caminemos en la verdad y podamos examinarnos a nosotros mismos. El Evangelio que enseñamos y practicamos sea el bíblico, Señor, y no un Evangelio enseñado por hombres que incluso le cambien el propósito al Evangelio. El Evangelio está condensado en ese verso maravilloso que dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito Evangelio, bendita verdad que vino a salvar a los pecadores. Ayúdenos, Señor, a mantenernos en el camino, a transitar por esta senda. Líbranos de los falsos enseñadores, de los falsos hermanos. Gracias, Señor. Gracias le damos en esta hora por su palabra. Se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y le dé entendimiento en todo.